felices. Te imploramos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo para entenderla, amarla y practicarla, y que haga de nosotros héroes de Dios, con riquezas espirituales y materiales, para bendecir a mi familia, a mi iglesia, mi nación y toda la tierra, porque Cristo es poder para cambiar. Una alabanza a Dios por su palabra. Gracias, Dios mío. ¿Cómo se llama la serie? Puedes tomar tu asiento, por favor. ¿Cómo se llama la serie que estamos estudiando? Baja a los general, pero a este suelo, independiza, por favor. ¿Cómo se llama la serie que estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras? Se llama No nos detenemos. ¿Cómo se llama la serie? Muy bien. No nos detenemos, sin detenernos. Así se llama la serie. Hoy, el título de la enseñanza está en sus pantallas. Por favor, lean conmigo el título. ¿Cómo es el título? El enemigo de nuestras almas nos hace pensar que después de que hemos fallado, de que una vez que nosotros nos detuvimos, ya somos desechados. El enemigo nos acusa. Jesucristo nuestro Señor en los evangelios le llamó a Satanás el acusador. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también le llamó el acusador de los hermanos que de día y de noche los acusa. Tú las perdiste ya con Dios. Tú no tienes opción más con Dios. Y el Señor me dijo que les diera este mensaje. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Bueno, gracias por los tres que se pusieron felices. Yo amo a ese Dios que aunque me deje, dice el Salmo, me puede dejar mi padre y mi madre, pero Él me recogerá en sus brazos. Si tú estás sintiendo, estimado Fabio, que perdiste, hoy Dios me puso aquí con su palabra para decirte no. Si tú estás dispuesto, Dios también está dispuesto para una segunda vez. Permítame mostrarte, mira, ahora está exagerado. Permíteme mostrarte un personaje de la Biblia para ver si tú recuerdas de quién se trata este personaje. Te haré sacrificios para darte las gracias. Los votos que te he hecho, te los pagaré. Muy bien, ¿de quién se trata ese gran personaje de la Biblia? ¿Cómo se llama él? Muy bien, leamos. Profeta Jonás capítulo 3 verso 1. Al profeta Jonás leamos en su capítulo 3 verso 1, dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó, se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad, la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento.
¿Creerás tú esta vez la palabra del Señor? Es mi pregunta. Dice la Biblia que los ninivitas la creyeron. Esta vez que fue anunciada el mensaje y la palabra de Dios a través de un profeta imperfecto, como somos los obreros, los pastores, los siervos de Dios imperfectos, pero el mensaje que portamos es perfecto. Somos vasijas indignas, somos vasijas impropias e inmerecedoras, pero lo que contenemos las vasijas es algo precioso, excelente y divino. Escucharon este mensaje y de una vez se arrepintieron. ¿Será que esta vez que tú escuches el mensaje, sí te arrepentirás? ¿Sí volverás con ayuno, arrepentimiento a la voluntad del Señor? El título de esta enseñanza es La segunda vez. La segunda vez. Porque dice el versículo 1 del capítulo 3, lo sobresaltamos en rojo, míralo. La palabra del Señor vino por segunda vez. Quizás este mensaje ya te lo había dado Dios en un devocional. Ya lo habías oído a través de una enseñanza, una prédica en la radio, en la televisión. Quizás aquí mismo ya estuviste en las preciosas carpas y ya Dios te lo había dicho. Y hoy es para ti la segunda vez que nuestro Señor te llama. Dice la Biblia que Jonás la primera vez fue rebelde. Una rebeldía no grosera porque él era un hombre de Dios. No una rebeldía escandalosa, brusca. No, más bien fue sigilosa, con su dinero, calladamente, elegante su desobediencia, preparando un viaje para irse lejos. Pero Dios, quiero decirte lo que me dijo que te dijera. Dios es un Dios de segundas veces. Puede ser esta la vez que tú venzas, José Francisco, y seamos los hombres de ayuno y oración en lugar de viajes y salidas. Podamos ser los hombres que Dios nos llamó a ser para proclamar su verdad a nuestra familia, para proclamar su verdad a las personas que nos rodean, para hacer la bendición que Dios planeó que seamos desde el día que nos hizo nacer del vientre de nuestra madre. Eso le dice el profeta Jeremías. Yo te conocí desde antes que tú nacieras, y desde que estabas en el vientre de tu madre yo te elegí para que lleves mi palabra al pueblo. Tú tienes una lección de Dios. Tú tienes un llamado desde antes de nacer. Pero nos enredamos con el rol de esta vida. Qué comer, qué vestir, pagar los servicios, dónde vivir, alimento. Y esas cosas nos absorben y nos alejan del precioso llamado de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de ese llamado, como lo dijo Yolanda, el devorador. Cuando dejamos de creer y obedecer la palabra de Dios, como son los diezmos y ofrendas. Malaquías el capítulo 3 dice que el devorador hará lo suyo, y lo que no le damos a Dios, el diablo no lo roba. La enfermedad no lo va a robar y los problemas no lo van a robar. ¿Por qué? Porque insultamos a Dios y le dijimos mentiroso. Eso es una estafa, diezmar y ofrendar, mentiroso. Es para los hombres, es para las religiones y los pastores. Y lo insultamos. Entonces nuestro Señor, en su enojo y en su condición de buen padre, nos da la lección y deja que el devorador toque para que aprendamos. Cuando somos padres responsables, nosotros no evitamos todo peligro a nuestros hijos. Cuando somos padres responsables y sabios, dejamos que nuestros hijos los muerda un poco el perro, para que aprendan que no se debe jugar con cosas peligrosas. Así es nuestro Dios como buen padre que nos ama. Y le sucedió a Jonás. Tengo buenas noticias. Su primera vez casi se muere en la rebeldía, pero la segunda vez la aprovechó Jonás. ¿La aprovecharás tú? Y fue instrumento para la salvación de toda una ciudad, la capital del imperio asirio, Nínive. Tal vez esta segunda vez sea la ocasión especial que tú estabas soñando,
que el Dios de la Biblia se te manifestara y que hiciera algo en tu entorno. Hoy el mensaje es: arrepiéntete, con ayuno, con oración, que a lo mejor la salvación de Dios y el milagro para tu vida está más cerca de lo que te habías imaginado. Solo necesitaba Dios que tú escucharas y obedecieras. La segunda, dale una buena alabanza al Dios de las segundas veces. Ama, Señor, ámalo. Te amamos, Señor. A mí me surgieron unas preguntas que creo que son las preguntas de todos los seres humanos al leer al profeta Jonás. La primera es: ¿los que aman y sirven a Dios a veces se detienen? Jonás no era un impío, no era un satánico, no era un ateo. ¿Será que algunos que amamos a Dios y servimos a Él nos detenemos? Segunda pregunta: ¿qué razones provocan que los que sirven a Dios se detengan? ¿Por qué razón un siervo del Señor, alguien que amamos, de los que amamos a Dios, nos detenemos? ¿Por qué razones? Tercera pregunta: ¿cómo les va a los que se detienen? ¿Qué resultados vemos en la Biblia y en la vida a los que hacen un alto, como hacen las novias cansadas del novio? Démonos un tiempo con el ministerio y con el Señor. Es una novia que ya está mirando a otro novio, ya se desencantó del precioso Jesús. Y la cuarta pregunta: ¿Dios me dará otra oportunidad cuando me he detenido? Esa es la cuarta pregunta que hoy vamos a respondernos con la Biblia. Vamos a permitir que el precioso profeta Jonás nos responda, como Dios lo usó e inmortalizó sus palabras y las dejó como palabras de Dios. Volviendo, capítulo 1 de Jonás al versículo 3 dice así: Jonás se fue, pero en dirección ¿hacia dónde? A Tarsis, para huir del Señor. Está en rojo la palabra huir. Y bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. 2 veces menciona el versículo 1 que Jonás estaba huyendo, pero no se menciona que estaba huyendo de los ninivitas. Qué curioso. Él pensó: yo no me voy a alejar de Dios, solamente me voy a alejar es de ver acá. Yo no me voy a alejar del Señor, solamente me voy a alejar es de ese discipulado. Yo no me voy a alejar del Señor, solo que me voy a alejar es de ese ministerio. Eso ya no es para mí. Siento que yo no nací para eso, no soy bueno para eso. Jonás estaba pensando que él se alejaba era de la tarea, el servicio, pero nunca de Dios. Y el Señor le dice: Jonás, escribe. De aquí en adelante tu historia la usaré para enseñarle a todos los que quieren amarme. A todos mis hijos que quieran conocerme, usaré tu historia. Y vas a empezar escribiendo que tú te alejaste de mí. Cuando yo rechazo el llamado de Dios para una iglesia, el llamado de Dios para servirle, ¿a quién estoy rechazando? A Dios mismo. Yo no puedo separar a Dios de su palabra. Yo no puedo separar a Dios de su llamado. No puedo separarlo. Es tan absurdo y tan ridículo como un par de enamorados ir al matrimonio. Estábamos leyendo con los hombres los sábados. Estamos leyendo un libro extraordinario de un pastor que yo admiro mucho, usado por Dios en todos los continentes. Ha predicado él, multitud de naciones ha predicado él. Y nos estaba dando un ejemplo el sábado anterior, no ayer sino el anterior, acerca de un matrimonio, un joven que viene a enamorarse de una muchacha y le propone matrimonio, y ella le dice: yo te amo mucho, estoy supremamente enamorada de ti y quiero casarme contigo, solamente te pido algo. ¿Qué le pidió Herbert? Dame 24 horas al año, porque hay otros chicos que a mí me gustan. Una vez al año dame 24 horas para yo tener la noche loca. Y que ese joven entonces se espantó. ¿Cómo? ¿Dices que me amas? ¿Que quieres casarte conmigo? ¿Qué es eso? Y dice: sí, te amo, quiero casarme contigo. Bueno, está bien. No 24 horas, dame 12 horas. Solo la noche. Y ese joven estaba
impactado, decepcionado, aterrado. Así de ridículo nosotros nos parecemos. Le decimos a Dios, yo te amo, yo quiero estar contigo, pero déjame vivir mi vida. Tú eres un tonto y eres un malo y estás equivocado en cuanto a mi felicidad. No soy feliz sirviéndote. ¿A quién estamos insultando? No a un pastor, no a una iglesia, no a un ministerio. Estamos insultando al Dios que nos llamó y nos creó con un propósito. Y ese propósito para mí fue estar en Colombia. Para mí fue ser pastor de una de las preciosas iglesias y mejores iglesias de este mundo. Ver acá. Si yo hago el feo a eso, gracias Padre nuestro por tu misericordia. Si yo llamo a esto desagradable, si yo ya hago el feo a esto, es como si mi esposa me dijera, yo te amo, pero jamás me des un beso. Te amo mucho, pero repudio tus labios. Me incomoda, me da asco tu aliento. ¿Cómo podemos separar el amor a un ser de ese ser? Es un absurdo. Eso es lo que Dios nos empieza a decir a través de Jonás. Algunos que aman al Señor y que le sirven se detienen. Jonás decía que amaba al Señor, pero en algún punto su amor falló. Su amor se debilitó y su amor se extravió y se detuvo. Algunos me dirán, pastor, estás usando una anécdota de la escuela dominical, es una historia infantil. Yo quiero decirte no, con todo respeto. Con todo respeto a los que me están mirando y se imaginan que Dios usa fábulas. Él pudiera usar fábulas, pero Dios usa ejemplos de la vida real. Y hay una infinidad de historias cuando tú lees libros de personas que han sido atrapadas por inmensos peces. Algunas las han encontrado muertas y algunas las han hallado vivas. Y quiero mostrarte una reciente noticia de lo que sucedió en los Estados Unidos para mostrarte que la Biblia es verdad. Cuando se encontraba buceando en busca de langostas en la costa de Massachusetts, Estados Unidos. En cosa de segundos, Packard se percató que estaba en el interior de una ballena jorobada. La ballena comenzó a sacudir la cabeza, me arrojó al aire y caí al agua. Y simplemente floté allí. No podía creerlo. La historia de Michael no es la única. En 2019, un fotógrafo fue engullido por una ballena en Sudáfrica. Él también vivió para contarlo. Le alcanzaron a tomar la foto otro fotógrafo justo en el momento, ¿lo vieron? Que lo estaba atrapando la ballena. Son solo unos pequeños ejemplos que Dios me permite mostrarte, pero hay una infinidad de literatura seria, documentales de la British Broadcasting Corporation, de la BBC de Londres. Tú puedes hallarlos. Registros de personas devoradas por grandes peces. Algunas sobrevivieron, otros los encontraron enteros, muertos adentro. Este hecho es real, pero aunque no hubieran registros históricos ni noticias, sabemos que es real por estas palabras. Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40 dice: Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará señal más que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Esto basta para mí. Son palabras de Jesucristo nuestro Señor, y Él no juega. El único que resucitó muertos, el único que sanó enfermos, el único que no conoció pecado, dijo que Jonás existió. Y que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Así que es suficiente porque Él lo dijo. Quiero mostrarte dónde se desarrolló esta enseñanza. Tenemos un mapa. Ahí observas el mar Mediterráneo en el centro, todo eso azul. Tú ves Europa, Asia, África. Hay esos 3 continentes que convergen en ese lugar. Observas Jope en la parte de abajo. Pertenece a la nación de Israel. Esa ciudad aún existe, es una ciudad costera y está a orillas del mar Mediterráneo. ¿Hacia dónde quería irse Jonás? Tú ves al otro costado,
lejos, al otro lado. Eso es España. Esa es la nación de España. ¿Por qué Jonás iba a ir hasta allá? Porque en aquellos tiempos, estoy hablándote de más de 3,000 años atrás, unos 3,000 años atrás, que esto sucedió. Ellos pensaban que al otro lado del mar Mediterráneo era el fin del mundo. ¿A dónde quería irse Jonás? No hay cerquita a la vuelta. Quería irse al fin del mundo. Hay personas que imaginan eso, que pueden huir del Señor si se van a una iglesia enorme donde nadie los conozca y solo me siento a recibir. Se sienten tan espirituales. Una rebeldía que se disfraza de espiritualidad. Pero dice el Salmo, ¿quién huirá de su espíritu? Si fueras hasta el extremo de los cielos, allá tiene Dios su casa. Si te fueras hasta el fondo de las tinieblas, allá en el infierno, allá los ojos de Dios dominan. Todo lo ve Dios. Nadie puede huir de su Espíritu Santo. Jonás tenía esa intención y le salió mal. Yo con mi esposa tuvimos esta bendición tan linda de Jope, verla ahora. ¿Quieren ver a Jope hoy cómo está? Mírala. Allí estuvimos en nuestro viaje a Israel y al país de Jordania. Ese es el mar Mediterráneo, ahí están los buques. Hoy es una ciudad similar a Cartagena. Tiene parte moderna y tiene parte antigua. Ahí estamos en la parte antigua. ¿Ven las construcciones de piedra? Esa es la parte antigua. Muéstrame la siguiente, hijo. Ese es un monumento en la parte alta de Jope. Allá al fondo ven el mar Mediterráneo. Este monumento lo hicieron los judíos en honor a sus patriarcas, a las 12 tribus de Israel. Ahí ves como hombres entrelazados. Ves en la parte de arriba, en el centro, el arca de la alianza. Ese monumento es en honor a sus patriarcas, a sus orígenes, a las 12 tribus de Israel. Bueno, ya les di fotos y de todo. Espero que esta enseñanza jamás se les olvide, así sea por lo espantoso de mi foto, pero que nunca se les olvide. El gran teólogo del siglo XIX inglés, Charles Spurgeon, dijo así. Ahí tenemos una foto de la iglesia, el templo actual que fundó Charles Spurgeon en Londres, Inglaterra. Él dijo acerca de este momento de Jonás, dijo, a veces la desobediencia a Dios tiene apariencia de que estás haciendo lo correcto. Para Jonás era como lo mejor, librarse de ese estrés del ministerio, ese estrés de la iglesia. Tiene apariencia de que era mejor darse un viajecito por el Mediterráneo, que iba a ser más descansado, que claro, ¿cómo no iba a ser de Dios? Porque Dios es de paz, Dios me llamó a paz, que me va a querer allá en el ministerio. Tiene apariencia de que estás haciendo lo correcto, pero aunque lo hagas de la manera más decente y quizás de la manera más devota, aún así será pecaminoso. Jonás, sin darse cuenta, ya no se podía distinguir de los paganos que viajaban junto a él en ese barco. Se había vuelto como uno de ellos. Eso me llamó mucho la atención, que Charles Spurgeon, el gran teólogo, se refiriera a los acompañantes de Jonás y lo equiparara a uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2 te das cuenta que ellos tenían fe en Dios, los que iban con él. ¿Recuerdan? Cuando se desató la tormenta, ¿qué hicieron cada uno de ellos? Se puso a orar de acuerdo a su religión y a su propio Dios. Pero todos se pusieron a orar, o sea que todos tenían fe, todos tenían religión y todos tenían un Dios. Pero Spurgeon dice, se volvió tan pagano como ellos, porque ellos tienen religión pero no le rinden la vida a Dios. Ellos hacen lo que quieren. ¿Para qué se usaban esos barcos? Muchos de esos barcos eran como de prostitución, de licor. El teólogo Charles Spurgeon no está equivocado en su apreciación. Él es un hombre erudito de la historia, no solo de las lenguas bíblicas, sino de la historia. Un hombre muy responsable para opinar, en el que nos podemos apoyar en este momento. Aunque tenga religión, aunque asista a una iglesia, pero si yo estoy rehusando el llamado de Dios, si yo estoy desobedeciendo su palabra, aunque tenga una iglesia, aunque tenga una religión y aunque diga que tenga fe, yo estoy siendo igual que un pagano. Yo me estoy engañando a mí mismo, porque a Dios sí nadie lo engaña, pero me estoy engañando a mí mismo pensando que Dios está agradado de mí, cuando el evangelio dice: en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre profetizaron, pero yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué les llama hacedores de maldad? Personas que estuvieron en el servicio en la iglesia. Por su rebeldía,
por su rebeldía, estaban haciendo un servicio, pero por otros lados, como Jonás, siguiendo su propio corazón, haciendo lo que le gusta y lo que le viene en gana. La segunda pregunta, Jonás capítulo 4 versículo 1, dice: pero esto disgustó mucho a Jonás. Esa palabra es importante, disgusto. Luego seguimos en el versículo 9, capítulo 4 verso 9, dice: pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por una planta? Claro que la tengo, respondió Jonás, me muero de rabia. Primero la palabra fue disgusto, luego la palabra fue furia, enfurecerte, y ahora rabia. Uy, eso como que iba aumentando de nivel, ¿no? Primero enojo, luego furia, y después es que me muero de rabia. Aquí nos contesta la segunda pregunta: ¿qué razones provocan que los seres que sirven a Dios se detengan del llamado, se detengan de servirlo, se detengan de adorarlo? ¿Por qué se detienen? En el caso de Jonás fue que le dio, ustedes lo leyeron 3 veces, ¿qué le dio? Un disgusto que fue al extremo. Ya no vuelvo a la iglesia, ya no le hablo al líder, ya el pastor no me cae, ya esto no me lo aguanto, ya no me lo soporto, y dejan irse a unos niveles, lo dejan escalar a un nivel, ese sentimiento que termina deteniéndolos. Porque dejaron crecer y crecer ese sentimiento, como dice Hebreos en su capítulo 12, una raíz amarga que brotó y corrompió a muchos. Puede llevarse hasta su familia por delante. La atropella y se la llevan, porque dejó crecer un sentimiento. ¿Y por qué fue el disgusto de Jonás? Volvamos al capítulo 1, versículo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás. Dios explica por qué. Porque había una palabra para Jonás, había un trato para Jonás, había una misión y un servicio para Jonás que a él no le agradó. Fue contra su deseo. No me agrada eso, no estoy de acuerdo con eso. Fue por una palabra del Señor, una misión del Señor, un llamado del Señor. ¿Hay formas aquí de culpar al predicador? ¿Quién le estaba hablando a Jonás? ¿A través de quién? Nadie, a él directamente. No había forma como aquí en nuestro contexto, sí, constantemente culpan a los predicadores. Es que si el pastor hubiera predicado más bonito, es que predicó como... Aquí no había forma de culpar a nadie. Fue Dios directamente. Juan capítulo 6 versículo 60. Juan 6, 60 dice: al escucharlo, ¿quién estaba predicando allí? Otra vez Jesús. Muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Versículos 66 y 67 más adelante dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Se detuvieron muchos discípulos de Cristo. Así que Jesús les preguntó a sus 12, a los apóstoles: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Quién era el predicador que le habló a Jonás y que le habló a estos discípulos y a los apóstoles? El mismo Dios. Pero como en el caso de Jonás, también en Juan capítulo 6 nos dice que el problema está en nuestro corazón, no en el predicador, no en la palabra del Señor. ¿Dónde está el problema? Está en nuestro corazón. Como lo dice en Jonás, también lo dice en Juan capítulo 6, ya no querían. ¿Ya qué? Es decir, que la palabra de Dios y el llamado de Dios no se alineó con sus deseos. ¿Cuáles son tus deseos esta mañana? Al venir hoy a este sagrado culto, en búsqueda de un favor de Dios, en busca de una bendición, ¿cuáles son tus benditos deseos que tienes allá adentro? Y estás luchando con ellos, estás combatiendo. Si el llamado y el servicio se alinea con tus deseos, ten mucho cuidado, porque el profeta Sofonías dice que hicieron de sus deseos un Dios. Ya hoy tú no cargas a Baal en el bolsillo, ya no cargas a Buda en tu pantalón, pero a lo mejor tienes un Dios aquí metido que se llama tus propios deseos. Jonás 3.
Y Juan 6 dice que la palabra y el llamado de Dios para Jonás no se alineó con sus deseos. Entonces ya no deseaban seguirlo. Jonás en su capítulo 1, versículo 2 dice que la palabra que Dios le dio fue ir a la gran ciudad de Nínive. ¿Dónde quedaba Nínive? Muéstrame el mapa. Aquí nos trajeron un mapa árabe y todavía no he llegado a ese nivel. Palabras árabes, estos hermanos son una bendición. Me voltearon el mapa. Ya no veo a dónde, los nombres no los veo. ¿Ustedes lo leen? ¿Dónde está Nínive? Señálame con el... ¿Ese es Nínive? ¿Y dónde está Jope? Debe estar en el mar donde... mira. No, hay que saber chino ahora. Ese es Nínive, a donde quería huir Jonás. Era Tarsis, y al otro extremo queda Nínive. Nínive era para ese momento una de las ciudades más esplendorosas del mundo antiguo. ¿Cuánto esplendor podía llegar a tener? Te voy a mostrar una página que le gusta la historia, National Geographic. Un documental que sacaron de la Nínive. Así fue Nínive la capital más poderosa del imperio asirio que destruyó el Estado Islámico. ¿Notas la relevancia de esa ciudad? Era poderosísima. Dice así: avenidas, plazas y jardines rodearon el palacio imperial de los asirios en Nínive, la capital más poderosa del Medio Oriente en la antigüedad. La biblioteca de Nínive fue uno de los primeros recintos reconocidos internacionalmente como un lugar de consulta universal. Como parte de las riquezas de los reyes asirios, se pensó en conglomerar todo el conocimiento del imperio en un mismo archivo. Hasta en los últimos confines de Egipto habían sabios que querían visitar el espacio. Filósofos, astrónomos, médicos y otros eruditos emprendían viajes durante meses para tener acceso a la información que ahí estaba contenida. ¡Wow! Fue poderosa esa ciudad, muy poderosa. Pero había algo más con Nínive. Los ninivitas, el imperio asirio, fueron violentos con Israel. Quizás esto le causó un resentimiento a Jonás, porque los sirios en repetidas ocasiones, bueno, si hoy tomas un avión y tú dices yo quiero ir a Nínive, pues no hay una ruta para Nínive porque cambió de nombre. Hoy se llama Mosul y queda en Irak. En la ciudad se llama Mosul y queda en Irak. Entonces, tal vez ese pueblo, por el daño que le hizo a Israel, produjo una herida en el corazón del profeta. ¿Hay una herida dentro de ti no sanada que te causa tanto enojo y que ha hecho que te detengas del servicio a Dios? ¿Es un pecado o es una herida? ¿Cuál es tu deseo que te hizo detenerte un día del llamado que Dios te hizo para ser su siervo o su sierva, para brillar en esta tierra de Colombia, para hacer luz? ¿Qué hay dentro de ti que te hizo detenerte? En Jonás tal vez fue el enojo, como lo dice la Biblia, porque los ninivitas y los asirios fueron violentos, asesinaron a israelitas, esclavizaron a israelitas, y tal vez este odio, esta venganza, esta herida del pasado lo hizo detenerse. Dios quiera que hoy, en medio de este momento sublime y precioso con el Espíritu Santo, seamos sanados en nuestro corazón, se lo entreguemos al Señor para volver a reiniciar nuestro llamado, porque si estamos vivos aún, si tú estás vivo, estás viva y te trajo de nuevo aquí, es porque la promesa y el plan de Dios están latentes para ti. Te están esperando sus misericordias y sus bendiciones. Dale gracias al Dios de las segundas veces, segundas oportunidades. Todos tenemos un Nínive, todos tenemos un llamado, pero a veces, como Jonás, no se alinea con mis gustos, no se alinea con mi deseo. A veces se opone a ellos. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10 dice así:
Pues Demas, así se llamó este cristiano, Demas. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Mencionan a un cristiano como Jonás, que por amor a este mundo, los deseos de Jonás era ver destruidos a esos ninivitas, pero los deseos de Demas eran las cosas del mundo. Nuestros deseos pueden ser la razón y son la razón por cual nos detenemos del camino del Señor. Este teólogo se llama el reverendo Jerry Gifford. Es de los Estados Unidos, está vivo aún, es teólogo de esa universidad, Western Kentucky University, graduado en teología de allí. Él dijo sobre me encantó lo que él dijo sobre este estudio de la vida de Jonás. Dijo: ¿por qué creemos que podemos convencer a Dios de que Él no sabe lo que está haciendo, ni sabe el precio del llamado que nos hace? Jonás quería que Dios se ajustara a sus deseos y no al revés. Si nosotros queremos a Dios de nuestro lado y ver sus maravillas, nuestros deseos tenemos que rendírselos a Él, no que Él se rinda a los míos, sino yo rendirme a sus deseos. ¿Por qué? Porque Él sabe hacer mejor las cosas que yo. Los de aquí creyeron, estos de aquí están mudos. ¿Qué pasó? Dios hace mejor las cosas que yo. Dios sabe cómo hacerme feliz. Yo me equivoco, Él es perfecto. Dale gloria y alabanza a tu Dios. Dale gloria. Ríndete a Él hoy. Rinde tu corazón y entrégale tus deseos. Yo, Henry Castillo, pensé que sabía cómo ser feliz. Pensé que mis deseos me iban a llevar a la felicidad. Pero no los quiero hacer llorar hoy. Al contarles las veces tan decepcionantes que he vivido, mis frustraciones por haber seguido mis deseos. Y siempre que me he rendido a Dios, aunque sea difícil la situación, pero siempre que le he dicho como Jesucristo nos enseñó en el jardín del Getsemaní, en medio de esos árboles de olivo, nos enseñó a decir: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cada vez que he hecho eso, a veces llorando se lo he dicho. Y he tomado esas decisiones. Quiero contarles que las cosas han salido espléndidas, hermosas, divinas. He podido contarles los testimonios grandes de nuestro Dios, como ayer les conté el testimonio a los varones de la ocasión que yo pensé irme de la iglesia por una reunión con el pastor. Estaba empezando en la iglesia, empezando en el servicio a Dios en la iglesia, y el pastor me llamó a una reunión y tuve un impacto, un choque emocional tremendo. Lo que yo pensaba que iba a suceder, mis deseos no se cumplieron, y eso me llevó a un cortocircuito por dentro, y me fui de la iglesia convencido de que no iba a regresar. Pero el Señor trató conmigo y lloré en un parque al lado de mi mascota. Era una perrita de raza boxer. La perrita estaba ahí asombrada de verme en el parque, llorando como un niño, desgarrando mi corazón, diciéndole: Señor, perdóname. Porque yo tenía la idea que en la iglesia Dios me iba a usar como una trompeta de oro. Uy, yo voy a sonar en la iglesia. Wow, Dios me va a usar. Yo tenía la idea de que Dios me iba a usar como, no sé, como un adorno lindo, como el ramo de flores que todos admiran y dicen: wow, mire el testimonio de ese hombre perdido, es drogadicto, ex violento, es acomplejado, y mire cómo Dios lo restauró. Pero Dios me dijo allá en ese parque: Henry, serás trapero en mi iglesia. De trompeta de oro a platero hay algo de distancia, Señor. Y creo que en la iglesia se necesitan más traperos que trompetas de oro, que floreros. Y yo caí desgarrado viendo la cruz, lo que el Señor no me salvó en un palacio comiendo uvas y siendo abanicado con palmeras. El Señor me salvó siendo vulgarizado en una cruz. Delante de su mamá y mujeres se dejó desvestir, con su rostro desfigurado. Así me amó Él. Y me dijo: ¿tú no me puedes amar, Henry, como trapero? Y le dije: sí, limpiaré la suciedad de la gente
Dejaré que la suciedad de la gente se limpie conmigo, porque tú lo hiciste por mí. Tú hiciste algo peor que un trapero por mí. Perdona mi orgullo. Perdóname, Señor, mi ingratitud. De ahora en adelante seré, con tu ayuda, el mejor trapero. Que trapeen conmigo, Señor. Y volví a la iglesia, y si no vuelvo no me caso. Si no me caso no estoy aquí pastoreando. Si no pastoreo no hubiera ido a Israel y a Jordania. Todo está unido a la obediencia. Todo está unido, es una cadena. Todo está unido. ¿Aprovecharás hoy tu segunda vez, querido? Querida. Dios no quiere que tú pierdas sus bendiciones, su plan perfecto, su plan divino y hermoso. Pero tal vez algunos están en esa lucha como yo. Trompeta o trapero. La tercera pregunta. Jonás capítulo 1 versículo 3. La tercera pregunta. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, y pagó su pasaje. Él pensó que había pagado su pasaje, ya la tenía hecha. Pero la tercera pregunta dice: ¿cómo les va a los que se detienen? Él pensó: no, ya pagué el precio, ya me va a ir bien. Me van a atender en el barco, voy a llegar a la playa de Tarsis, a España. Voy a conocer una linda española, una flamenca que baila espectacular, y me voy a casar y voy a ser feliz. Ya pagué el pasaje. Yo trabajé y pagué el precio. Ya estudié, hice mi universidad. Yo ya pagué. Jonás no tenía ni idea del precio que iba a pagar. Él pensó que había pagado. Dios le dijo: escribe, Jonás, que tú pagaste. Yo quiero enseñarle a todos mis hijos de ahora en adelante cuál es el precio. Y el precio no son unos pesos, no son unos dólares. El precio de desobedecerme a mí, el precio de detenerse conmigo, es muchísimo más alto que dinero. Es infinitamente más alto que solo plata. Se los voy a mostrar en el versículo 4. Jonás 1, verso 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar. ¿Quién lo hizo? El Señor. Wow. Escribe esto, Jonás, que fui yo. El Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Cómo debió ser ese momento? Aterrador, ¿cierto? No nos lo imaginamos. Cuando tú lees un poquito sobre los que conocen los océanos de este planeta, el mar Mediterráneo es uno de los más impredecibles y violentos. Eso debió ser muy violento. Debió ser muy violento. Han habido unos naufragios allá memorables. Barcos impresionantes que están en el fondo del Mediterráneo. Debió ser aterrador. Él pensó: yo ya pagué el precio. No sabía que era pagar el precio de detenerse con Dios. Y le llegó la tormenta. Y nadie con todos sus esfuerzos y nadie con toda su religión y fe puede contra la voluntad de Dios, porque era Dios quien levantó eso. Nadie podía, porque había sido el mismo Dios. Capítulo 14 de Mateo, versículo 29 al 30, dice: ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el mar. ¿En dirección a quién? Está en rojo, en dirección a Jesús. Él no se estaba deteniendo en ese momento. Pedro iba en la iglesia fiel, iba adelante en el año 2023, en el ministerio, iba en dirección al llamado de Jesús. Pero, aquí hay un pero en el verso 30. Al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Quitar los ojos de Jesús y empezar a mirar las circunstancias me va a hacer detener. Y las consecuencias que pagó Pedro, igual que Jonás, por poco muere. Cuando tú quitas tus ojos de la pasión por Jesús en lo que estás haciendo, en tu vida dejas de mirar a Jesús y del hogar, el matrimonio lo hago, sirvo, es por Jesús. Cuando tú quitas esa mirada de Jesús, como Jonás quitó su mirada de Dios, nos vamos a hundir. Y por un momento Pedro pagó ese precio
que para Jonás sí fue más de un momento, 3 días, 3 noches. Pero pagó el precio, Pedro, un momento. Le dio un abreboca a Jesús. Le dio un instante para comprobar qué pasa si te detienes, Pedro. Quiero que lo sepas hoy y por eso voy a dejar que el mar por un momento te trague, para que sepas que es detenerte. Brian, con eso no se juega. No siento a Dios, no quiero al Señor, pero el trabajo sí todos los días. Esté desanimado o animado, corre al trabajo, a otras actividades. Con esto no se juega. Detenernos en el camino de nuestro Señor pone en riesgo nuestra misma vida y la vida de los que nosotros amamos. La última pregunta: ¿hay segundas veces con Dios? La respuesta es un precioso sí y amén. Dios tiene una segunda vez para nosotros. Alaba al Señor y dale gracias. La respuesta es sí. Si estoy vivo, habrá una segunda vez. Después de morir, dice Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, después de la muerte viene el juicio. Ya no hay segunda vez después de morir. Pero mientras estoy vivo, Dios te dice, hay una segunda vez para ti. El capítulo 3, verso 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez. Qué precioso. Y el capítulo 1 del versículo 15 dice: así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Esto quiero decirte. Jesucristo nuestro Señor dijo: la señal que le voy a dar a la humanidad es esta, la de Jonás. ¿Qué pasa cuando lanzan a Jonás al agua? Díganme. ¿Qué dice la Biblia? La furia, la violencia del huracán se terminó. Un milagro, un real y precioso milagro que sus ojos evidenciaron. El mar que estaba embravecido, en un segundo, ¡pum!, paz total. Podían navegar los cisnes por allí. Qué preciosa cena, de la oscuridad a la luz, de la furia a la calma, del problema a la alegría y la tranquilidad. Todo cuando arrojaron a Jonás. Y Jesús dijo: por eso me dejaré matar, para que tu huracán, tu terrible problema, a través de mí experimentes paz instantánea. ¡Wow! ¡Amo a Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Wow! ¡Un milagro! Acepta el llamado de Cristo. Acepta su voluntad para tu vida. Ríndete a Jesús, porque no importa cuán bravo y cuán difícil sea tu problema, Jesús pagó el precio. El precio que tú merecías por tu rebeldía y yo merecía por mi pecado. Él lo que pagó, lo llevó en la cruz. Murió para esto, para cambiar mi desastre en esperanza, para darme una salida en mis problemas. Por eso yo hoy quiero rendirme a Jesús. ¿Y tú? Hay una historia muy reciente que quiero compartirles en este tema, la segunda vez. Quiero que me muestres esta noticia que todos los medios cristianos la difundieron y muchos medios seculares de los Estados Unidos y Europa la difundieron. El influencer Oli London renunció a ser trans al conocer y aceptar a Jesús en su vida. London se había sometido a 32 cirugías con el fin de parecerse a una mujer coreana. Estaba a punto de viajar a Bangkok, Tailandia, para someterse a una cirugía de reasignación de género y ponerse implantes mamarios, cuando Dios empezó a ocuparse de su corazón. Ahora utiliza su plataforma para hablar de los efectos nocivos de la promoción de los tratamientos para transexuales entre los menores. London compartió que es hora de defender a los niños y permitirles simplemente ser niños. London admite que está dando un paso a la vez, pero sabe que Dios lo está guiando. ¿Por qué impactó a los medios de los Estados Unidos, de Europa? Porque este es un youtuber
muy conocido en Europa. Él es londinense, él es inglés. Aquí está un poquito algunos de los portales y los medios que publicaban la historia. Voy a contarles que todo lo que hizo él. Hoy London afirma que escuchar a Jesús ir a la iglesia le salvó de someterse a cirugías trans irreversibles. El influencer británico en las redes sociales Hoy London, que se identificó como trans durante 6 meses y se sometió a una cirugía para parecerse a ídolos masculinos del pop coreano, dijo que visitar una iglesia y escuchar a Jesús le impidió viajar a Tailandia para cirugías corporales irreversibles de las que se habría arrepentido, presumiblemente castración. Se sometió a múltiples cirugías plásticas, incluyendo una cirugía de barbilla, estiramiento facial, levantamiento de cuello, cirugía ocular, remodelación de grasa de la mejilla, hueso de la frente para parecer más femenino. Sin embargo, después de sentirse inicialmente feliz con los resultados, descubrió que no se sentía bien después de comenzar a vivir como mujer, usando ropa femenina y maquillaje. O sea, este hombre llegó al extremo, ¿o no? Las cosas las llevó, iba radical. Dios lo ayude a ser radical con Jesús, ¿cierto? Casi siempre las personas que somos extremas y radicales para las cosas, aceptamos a Jesús y nos volvemos radicales con Él. En cambio, el que es tibio en el mundo, casi siempre es tibio con Dios. Dios permita a este hombre siga así de radical. Eso fue lo que hizo. La historia de por qué lo hizo me llamó la atención y me despertó la curiosidad. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué llegó a ese punto? Más de 30 cirugías. ¡Wow! Eso es extremo. Ya estaba al punto de la castración. Muy extremo. ¿Por qué lo hizo? Mira, otro portal de noticias lo reflejó así. Lo plasmó. En los Estados Unidos, agregó, los niños se inundan con mensajes de personas influyentes o en la escuela donde escuchan que es fácil y deberían tomar bloqueadores de la pubertad o someterse a cirugías de cambio de sexo. Y quieren animar a la gente a no seguir estas modas que alteran su vida. Es por eso que he estado tratando de hacer algo de activismo para tratar de difundir el amor y la positividad en el mundo, un mejor mensaje. London reveló que ha luchado con la dismorfia corporal y los problemas de identidad desde que tenía 13 años y se enfrentó al acoso por su peso, tenía sobrepeso. Sin embargo, un traslado a Corea del Sur, donde enseñó inglés en el 2013, lo llevó a ser bombardeado. Redes sociales, plataformas, el mundo lo bombardeó con mensajes sobre el poder transformador de la cirugía plástica. Esto lo llevó a someterse a 32 cirugías para cambiar su apariencia. London creció ateo, pero estuvo expuesto a la iglesia cuando asistió a una escuela administrada por la iglesia de Inglaterra. Y este punto me sorprendió y dije, él ya había tenido una oportunidad. ¿Lo estás leyendo conmigo? Me impactó y yo dije, Dios, tú sabías que yo necesitaba predicar de esto, ¿ah? Y me pusiste a este personaje y esta noticia porque él tuvo ya una. London había tenido una oportunidad en la escuela. La escuela era cristiana. Él aprendió que era orar, él aprendió la Biblia, pero se detuvo en algún punto por su sobrepeso, por el bullying, por los complejos y por las redes sociales, por el bombardeo del mundo. Se detuvo. Ahora, precioso cómo le llegó el tema de hoy, su segunda vez a London. Aquí está en otro portal. Con esto termino. La celebridad de 32 años que se ha sometido a cirugías plásticas para parecerse más a las estrellas de pop coreano, dijo que su despertar se produjo cuando se sentó en la parte posterior del servicio religioso. Contó a los copresentadores del podcast Francis Foster y Costain Kissin que oyó una voz en su cabeza que le decía que abandonara su búsqueda vana y disfrutara de lo que había sido creado para hacer. Entonces empezó a ir a la iglesia con más regularidad y a leer la Biblia. A medida que se acercaba a Cristo, London dijo que dejó de perseguir todas esas locuras porque al fin y al cabo no me llenaban, no me daban felicidad. Me estaba perjudicando y estaba perjudicando a otras personas. Mi próximo objetivo es bautizarme. Me gustaría usar mi bautismo para animar a mis seguidores y a la audiencia a encontrar a Dios. Me he puesto en contacto con algunos pastores más grandes de los Estados Unidos como Kenneth Copeland y Franklin Graham para que me bauticen en los Estados Unidos y televisen esto para ayudar a millones de otros a encontrar a Dios. ¡Wow! ¡Qué segunda gran oportunidad! Gracias, Dios mío.
A veces Dios a segundas oportunidades hemos leído que a veces las da de una forma espectacular. Hay gente que pasa por unas experiencias tremendas, pero me encantó traer la historia de Hoy London. Me encantó traerla hoy. ¿Por qué? Porque él fue sincero y dijo, no fue místico, no hubo relámpagos ni rayos, no hubo presencia de ángeles. Entonces, ¿cómo fue su segunda oportunidad y su decisión radical ahora? Dijo, sencillamente fue así. Volví a la iglesia y me senté en la última fila. Abrí mi corazón y Dios me dijo, basta ya. Y él aceptó la segunda oportunidad. No tuvo más. No tuvo necesidad de más. No tuvo que venir el superpredicador y ver levantarse un muerto. No. Tú estás sentado allí y estás oyendo el mensaje, igual que este youtuber influencer. ¿Aprovecharás tu segunda oportunidad? Basta con sentarse y oír su palabra, oír a Dios, y eso fue todo. ¿Qué más necesitas si el mismo Dios es quien nos da la segunda oportunidad y nos está hablando? ¿Qué más vamos a necesitar? Esto te lo va a recordar Dios el día del juicio, si alguno se revela y no sigue. Este hombre que estaba súper perdido, London, le bastó con sentarse en la última banca y eso fue todo. Y tú a lo mejor le estás reclamando a Dios que primero te dé un carro, que primero te dé un viaje, que primero te dé una pareja, que primero... Eso es demasiado rebelde. Eso es demasiado orgulloso. El problema no está en los predicadores ni en la iglesia, está dentro de nuestros corazones. Y hoy lo puedes arreglar. Puedes pasar al frente y oramos. Los que están arrepentidos y quieren aprovechar su segunda oportunidad, puedes postrarte aquí en señal de arrepentimiento. ¿Podrías venir esta mañana aquí y arrodillarte? ¿O le necesitas pedir permiso a alguien? ¿Podrías ser tú ese London que basta con oír la predicación y arrodillarte y decirle, Señor, ¿era para mí esta palabra? Yo la necesitaba, Dios mío, que tú me dijeras que me estás esperando, Señor. Yo necesitaba, Señor, escucharte que me dijeras esto. Y hoy toda la prédica fue para mí. Arrodíllate, díselo, Señor. Señor, yo solo sé que yo soy tu hijo. Nadie te va a mirar. Llora si lo necesitas. Deja todo aquí en manos de Dios. ¿Qué puedes hacer tú contra una tormenta? ¿Qué puedes hacer tú contra el huracán? Nada. Dios lo va a hacer. Tú solo vuelve a tu Nínive. Tú solo dile, aquí está mi boca, aquí están mis manos, aquí están mis fuerzas, Señor. Yo vuelvo a ti. Calma el huracán. Yo siento en este momento la tormenta que hay en varios corazones. Dios me está permitiendo sentir esta terrible decepción que sientes